Hola a todos. Pues hoy vamos a ver la psicología como ciencia. Vamos a empezar a hablar un poquito de la psicología y luego hacer un recorrido por las partes más importantes de la psicología. Pues así vamos a esto. Lo primero que hay que decir es que la psicología es verdaderamente una ciencia. La psicología es una ciencia de la conducta y los procesos mentales. Podemos resumir o sintetizar el concepto de psicología en estos elementos. Ciencia de la conducta y los procesos mentales. Aunque habrá muchas otras definiciones, mucho más técnicas, más profundas, más desarrolladas, estos son los elementos básicos. ¿Qué son esos procesos mentales? ¿Cuáles son esos? Percepción, aprendizaje, memoria, solución de problemas, comunicación y relaciones. Cómo percibimos las cosas, cómo aprendemos, qué pasa con nuestra memoria, qué seleccionamos recordar, qué seleccionamos olvidar, eh, cómo solucionamos nuestros problemas, qué herramientas utilizamos, qué vías, qué caminos, qué vehículos utilizamos, cómo nos comunicamos con los demás, cómo percibimos la comunicación, cómo transmitimos y las relaciones. En ese sentido de las relaciones, la psicología es una ciencia que está a medio camino entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es una ciencia natural porque desarrolla el estudio de los procesos cognitivos o de la naturaleza psicológica, valga la redundancia, humana, pero también porque habla de las relaciones y las comunicaciones sociales. En ese sentido está a medio camino entre naturales y ciencias sociales. La psicología efectivamente es una ciencia porque lleva un método científico, porque genera conocimiento a través del método científico, de la observación, planteamiento de problemas, generación de hipótesis, resolución de la hipótesis a través de la experimentación o la investigación, genera conclusiones para provocar leyes y finalmente teorías. Entonces es una verdadera ciencia. La psicología se basa en datos científicos que genera a través del método científico. Es una ciencia de observación, es una ciencia de experimentación, es una ciencia de documentación, ya lo veremos un poquito más adelante, pero es efectivamente ciencia porque genera datos a través del método científico, porque genera leyes y a partir del conjunto de leyes va a producir diferentes teorías psicológicas. Entonces, efectivamente, la psicología es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Pues es una ciencia experimental, porque lo dije ahorita, genera experimentos, hace experimentos, eh, produce eh, intervención dentro de un fenómeno, eso es la experimentación. Es una ciencia ecléctica porque va juntando información de diferentes vías, por diferentes caminos, pero también se basa en diferentes ciencias. Se sirve de la antropología, se sirve de la biología, de la medicina, de la antropología, de la sociología, etcétera, de muchas otras ciencias, y eso le da a la psicología su eclecticismo, es decir, su capacidad de introducir o recibir información de muchas otras ciencias. Es una ciencia multinivel, ya que el estudio de la psicología se da en diferentes niveles. Podríamos decir
tiene la psicología, pues ha desarrollado diferentes eh, teorías. Vamos a entrar ahora a la historia de la psicología y a los antecedentes de la misma. La psicología, como todas las ciencias occidentales, surgen de la filosofía. Tienen su origen en la filosofía. La filosofía surge en el siglo VII antes de Cristo con un señor que se llamaba Tales de Mileto y él empezó a preguntarse por qué existían las cosas, de qué estaban hechas las cosas, cuál era el origen verdadero de todo. Y él escuchaba muchos relatos mitológicos, algunos de ellos muy diferentes, incluso contradictorios, y él decía, bueno, entre todas estas historias que cuentan, ¿cuál es la verdad? Y entonces él buscó una verdad que no partiera de una historia, sino de una reflexión, un razonamiento. Y así fue como se creó la filosofía. Y junto con la filosofía, o después de la filosofía, todas las demás ciencias. El pensamiento científico tiene su base en la filosofía. Bueno, pues unos siglos después de Tales de Mileto, Tales y algunos de sus compañeros o discípulos se preocupaban por la naturaleza. Es hasta el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, cuando Sócrates se empieza a preguntar por la naturaleza humana. Y es el primer filósofo que se pregunta por la naturaleza humana. Y Sócrates va a decir, ¿qué es lo que hace que el humano sea humano y no animal? ¿Qué es lo que hace que el humano sea humano eh, y no sea un ser distinto? ¿Qué hace que el humano no sea un dios, por ejemplo? Bueno, pues Sócrates descubre un elemento al que va a llamar alma, psique, la psique, la mente o el alma. Y Sócrates va a decir que todos tenemos un alma o una psique que está dentro de nosotros y esa psique o esa alma es donde, según Sócrates, radicaban los aspectos más esenciales o más importantes del actuar humano, es decir, la inteligencia y la voluntad. Con nuestra alma nosotros podíamos conocer la verdad y hacer el bien. Después de Sócrates, su discípulo Platón, va a tratar de resolver el tema del alma. ¿Qué es el alma? Y para Platón el alma era un elemento divino que estaba en un lugar en el mundo ideal y el alma conocía todas las cosas, pero caía en un cuerpo y en esa caída se le olvidaba todo lo que había visto en ese mundo ideal. El alma entonces siempre buscaba regresar, era esa parte divina que buscaba regresar al mundo de las ideas y siempre nos impulsaba hacia allá. Y es donde se guardaban los recuerdos que habíamos olvidado, pero había que recordar para generar conocimiento. Un discípulo de Platón, llamado Aristóteles, considera que el alma, la psique, es un elemento biológico, está dentro de nosotros. No viene de fuera, como decía Platón, sino que está dentro de nosotros y que nace junto con el cuerpo. Y dice Aristóteles que en el alma, en la psique, radican las funciones vitales, las funciones de vida. El alma es el principio de vida, que no tienen las piedras, los minerales, por ejemplo, pero que sí tienen los seres vivos. Y Aristóteles dice que las plantas, los animales y los humanos tenemos un alma, pero con funciones distintas. El alma humana es la más perfecta porque tiene las tres funciones. Tiene la función vegetativa, es decir, la del crecimiento y la de la alimentación, por ejemplo. Tiene la función animal, o la dimensión animal, que es la que nos permite trasladarnos de un punto a otro o captar sensaciones, y tiene la dimensión propiamente humana o racional, que es la que nos permite pensar y también decidir, otra vez, inteligencia y voluntad dentro del alma. Esto decía Aristóteles. Y en la filosofía pues se ponen estas dos corrientes, dualismo,
si el alma viene de fuera o el alma está dentro de nosotros. En el siglo cuarto ya después de Cristo, estamos hablando ya del cristianismo, San Agustín va a decir que el alma es el lugar más íntimo de una persona, es la intimidad más profunda de la persona, el lugar donde nos podemos encontrar con nosotros mismos y, lo dice San Agustín, también con Dios. Es el lugar de la conciencia, donde está nuestra conciencia más profunda, más íntima, y donde vamos a encontrar la verdad. Para René Descartes, ya en el siglo XVII, René Descartes, francés, eh, va a proponer que el alma es un aspecto o un elemento que está unido al cuerpo, pero que no forma parte del cuerpo. En el alma va a estar la esencia humana, la esencia nuestra. Nosotros, ¿qué somos? Dice Descartes, soy una cosa que piensa. ¿Y dónde radica el pensamiento? Pues en el alma. Y la sitúa incluso en una parte del cerebro, el alma. Para Descartes, el alma va a ser el principio de acción voluntaria. El alma va a controlar las acciones voluntarias. Nos va a decir qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, hablar, ¿no? Lo hacemos de manera voluntaria, comunicarnos con alguien. Generar un pensamiento de aprendizaje, lo hacemos de manera voluntaria. O sea, voluntariamente me pongo a estudiar y a aprender. Eh, no sé, pues muchas otras cosas que hacemos de manera voluntaria. La fantasía es de alguna manera voluntaria. Eh, pero hay otra parte, el cuerpo es como una especie de máquina, dice Descartes, como una máquina perfecta que se mueve de manera independiente del alma. Entonces, el cuerpo va a ser el responsable de los actos involuntarios, es decir, de los reflejos, como por ejemplo respirar. Cuando yo estoy respirando, no lo hago de manera consciente, ¿no? O no hago que mi corazón lata de manera consciente y digo, voy a tener 3 pulsaciones por minuto. Bueno, no sé si son pocas en realidad, pero bueno, no dice o sea, no lo decimos conscientemente, voy a respirar, o no decimos conscientemente, voy a asustarme por ciertas cosas. Son reflejos. Estás tranquilo, se oye un ruido y te estremeces, es un reflejo del cuerpo, no del alma. El alma controla la voluntad, el cuerpo controla lo que no es voluntario. Esto va a decir René Descartes, estamos hablando del siglo XVII, pues ya muy, muy avanzado. Por supuesto que hay otras propuestas sobre el alma, sobre la psique, sobre la psiquía, pero vamos a llegar al siglo XIX, principios del XIX, donde hay un gran avance con las teorías de Charles Darwin. Y Darwin va a decir eh, que el ser humano y en realidad todas las especies han evolucionado, han sufrido una serie de cambios que les han permitido adaptarse al ambiente y que los mejor adaptados son los que van a sobrevivir o los que han sobrevivido. En ese sentido, el ser humano ha tenido que adaptarse de ser un homínido, venir de un homínido, y ha tenido que desarrollar una herramienta muy importante, dos herramientas muy importantes, la mano y el pensamiento, porque estaba desprovisto de otros instrumentos que le permitirían defenderse de la naturaleza que era amenazante. Entonces el ser humano tenía que adaptarse a una naturaleza amenazante, eh, y se adaptó desarrollando el pensamiento. Y por eso ha sobrevivido, porque desarrolló ese pensamiento que le permitió protegerse del clima, protegerse de los peligros de otras especies, e incluso protegerse de sí mismo, ¿no? De otros seres humanos. Y esta adaptación que hizo el ser humano para Darwin no es otra cosa más que un proceso evolutivo, es decir, que nosotros tengamos una mente y un cierto comportamiento y ciertas capacidades, no es más que un, una selección evolutiva
de la naturaleza. Pues estos son algunos antecedentes de la historia de la psicología. Todavía no estamos hablando propiamente de psicología, algunos antecedentes de psicología. Es hasta el siglo XIX, un poquito ya segundo tercio del siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando se crea la psicología científica propiamente dicha. Estamos hablando de Wilhelm Wundt, que es considerado el padre de la psicología científica. Él en 1874 publica un libro que se llama Principios o Fundamentos de Psicología Fisiológica. Este libro es muy importante porque marca el estreno de la psicología como ciencia. 1874, una ciencia completamente ya distinta a la fisiología, distinta a la biología, distinta de la filosofía o de la moral. Es una ciencia completamente distinta. Y Wilhelm Wundt, a la par que funda la psicología científica, funda también el estructuralismo psicológico. ¿Qué es lo que dice el estructuralismo? Bueno, que la psicología estudia los contenidos mentales como si fueran una estructura. ¿Qué es una estructura? Una especie de construcción. Imaginemos que hay un edificio, ¿no? Tenemos un edificio y ese edificio tiene una estructura, es una masa de una construcción, ¿no? Y esa estructura, o dentro de esa estructura, puede haber variaciones. Por ejemplo, puede estar pintadas las paredes de un color o de otro, y eso no afecta a la estructura. Puede ser de un material o de otro, y eso no afecta a la estructura. Puede tener ventanas, puede tener escaleras, elevadores, quiero decir, un piso de cierto material, cierto tipo de muebles, etcétera. Eso no cambia la estructura del edificio. Un edificio se va a reconocer por su estructura. Bueno, pues Wundt dice que la psicología, la mente humana, no es más que una estructura y es lo que hay que estudiar, cómo funciona esa estructura, cómo está constituida o formada esa estructura. Es decir, las sensaciones, los sentimientos, las imágenes, cómo están formadas, cómo se forman esas imágenes. Y dice que para entenderlo, pues hay que hacer una introspección, es decir, ir hacia pensamientos internos y experimentar, ¿no? Una experimentación de a ver qué es lo que está sucediendo dentro de esa estructura. Y estudia las relaciones físico-psicológicas de los estímulos externos y las percepciones internas, es decir, cómo reacciona nuestro cerebro ante ciertos estímulos, como por ejemplo el dolor, ¿no? Un estímulo externo físico, no sé, nos pican con una aguja y cómo reacciona nuestra mente ante ese dolor, ¿no? Pues eso es lo que estudia principalmente el estructuralismo Wundt. Más adelante llega William James y él crea el funcionalismo. James va a criticar a Wundt diciendo que no es suficiente ver la estructura del edificio, la estructura mental, digamos, sino que es muy importante ver lo que pasa dentro. Un edificio está ahí pues para que alguien esté dentro del edificio. Un edificio por sí mismo pues son ruinas, ¿no? Los edificios tienen que ser funcionales y tiene que haber gente dentro de ellos. Entonces, William James lo que dice es qué pasa dentro del edificio. Critica a Wundt diciendo que él solamente estudió el edificio sin fijarse lo que pasaba dentro. Y dice James, hay que fijarnos lo que pasa dentro del edificio. Es decir, quiénes viven ahí, es un edificio de vivienda, es oficinas, qué colores hay, qué muebles hay, etcétera. Cómo se mueve la gente dentro de ese edificio. Entonces, lo que va a investigar es cómo funcionan esos procesos mentales, cómo se va conectando las emociones, las sensaciones, los estímulos, cómo se va reaccionando ante ellos. Cómo las emociones se generan a través de una sensación. Es decir, no se fija solamente
en que si me pican con una aguja, mi cerebro va a reaccionar sintiendo dolor y quitando la mano, sino que eso me va a provocar una emoción a lo mejor de enojo, a lo mejor de miedo, a lo mejor voy a reaccionar teniéndole miedo a las agujas, a lo mejor voy a reaccionar con enojo ante quien me está picando, a lo mejor voy a reaccionar no sé, con desagrado, a lo mejor voy a reaccionar con frustración, no lo sé. Entonces, todos esos procesos los va a estudiar William James, o va a decir que la psicología debe estudiar esos procesos. Además, considera la utilidad de las comunidades o de los grupos para el desarrollo del estudio de la psicología, es decir, integrar grupos con personas de edades diferentes, con personas de condiciones mentales diferentes, y que eso puede ayudar un poquito a resolver las situaciones psicológicas. Y pues bueno, ese es William James y el funcionalismo. Un poquito después, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, más o menos hacia 1913, es cuando cobra auge, aparece Sigmund Freud, que probablemente sea uno de los psicólogos más importantes y más reconocidos en la historia. Sigmund Freud funda una escuela psicológica, una teoría psicológica que se llama psicoanálisis. Es una de las más importantes hasta el día de hoy, aunque tiene muchos detractores, tiene algunos otros defensores, pero bueno, pues Sigmund Freud pone las bases del psicoanálisis. Lo que hacía Sigmund Freud es principalmente estudiar personas con psicopatologías, personas con enfermedades mentales. Y él estudiaba cómo funcionaban y descubrió o pensó que la forma de tratar a personas con enfermedades mentales podría servir igualmente para tratar a personas funcionales o personas, entre comillas, normales. Y empezó a aplicar esas técnicas en personas que eran más funcionales. Eh, Sigmund Freud va a ser muy importante, va a generar una revolución en la psicología, en la ciencia, en la filosofía, porque él va a decir que en realidad no somos tan racionales como creemos y que muchos de nuestros procesos psicológicos y nuestras reacciones que aparentemente son racionales, en realidad responden a una parte irracional de nuestra mente, y que es más lo que desconocemos de nuestra mente que lo que conocemos de nuestra mente. Él crea el concepto del inconsciente, ¿no? Hay muchas cosas que realizamos en el inconsciente o que nuestro cerebro hace en el inconsciente, y él realiza también una teoría en la que pone o propone tres niveles en nuestra mente: el yo, el super yo y el it o el eso, ¿no? O el algo. El yo es la parte más externa, más conocida, pero también es la parte menor de nuestra personalidad. Es lo que reflejamos ante los demás, lo que los demás ven de nosotros, ese sería el yo. El super yo es una parte interna de nosotros que está por ahí en el semi-inconsciente. A veces somos conscientes o no, son las cosas que nomás nosotros sabemos. Y finalmente el it o el algo o el eso, que es la parte inconsciente y más profunda de nuestra mente, más amplia, más grande. En este inconsciente es donde está la verdadera personalidad. Y esa personalidad permanece latente, oculta, hasta hasta ciertos puntos, en donde se da a conocer, en donde salta eh, eh, esa dimensión inconsciente, ese algo que está ahí en nuestra mente. Por ejemplo, en los sueños. En los sueños nosotros no estamos teniendo control racional, consciente, entonces dejamos que surja nuestro inconsciente y que nos diga algunas cosas a través de los sueños. Por eso a veces soñamos cosas muy raras, o por eso a veces tenemos sueños recurrentes, es decir, que soñamos lo mismo varias veces. O o tenemos sueños con personas o cosas comunes a todos, que seguramente alguna vez soñamos que nos caemos o soñamos que nos persiguen. Bueno,
Freud va a decir que ahí en esos sueños se está manifestando nuestro inconsciente diciéndonos algunas cosas. Eh, Utiliza algunas técnicas como la asociación libre, es decir, no sé, te dicen una palabra y tú respondes a esa palabra inmediatamente, sin pensar. O el psicoanálisis ya propiamente, eh, el psicoanalista escucha al paciente y el paciente va hablando sin una guía aparente o sin preguntas aparentes, pero el psicoanalista tiene que estar atento a ver de qué es de lo que habla, qué es lo que repite, qué es lo que dice. Todo esto se manifiesta en el inconsciente. Y eso es un gran aporte, un gran descubrimiento de Freud que impactó pues en filosofía, por supuesto en la psicología y también en el arte, en algunas corrientes como el dadaísmo o el surrealismo. Y esa es una de las grandes aportaciones de Sigmund Freud ya en el siglo finales del XIX, principios del tenemos por otro lado también a la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt responde un poquito a Freud diciendo que lo más importante para nosotros es la percepción, que el ser humano percibe las cosas de una manera holística, global, total, no percibimos partes. La teoría de la Gestalt, que era una teoría de filósofos alemanes de mediados del siglo XX, más hacia los años 60, decían que los seres humanos captamos las cosas de una vez. No somos seres eh, partidos, sino que captamos cosas de una vez. Dicen ellos, cuando ves un árbol, no te fijas en que tiene muchas hojas y en que tiene muchas ramas y en la figura que tiene el tronco. Ves un árbol y ya, ¿no? El cerebro, dicen ellos, trata de completar toda la información porque somos seres que buscan la complementación, buscamos elementos o experiencias completas, no a la mitad. Por eso de repente es muy frustrante cuando estás viendo una película o una serie y que el capítulo no termina con no cierra todos los ciclos, ¿no? Y deja un hilo abierto, ¿no? Y entonces es frustrante porque tu mente quiere completarlo. O cuando alguien te está contando algo y no llega a la historia, no tiene hilo la historia, entonces es desesperante porque tú quieres ver que todo tenga una complementación, que todo esté completo. Pues eso dice la teoría de la Gestalt. Hay que estudiar al ser humano en cuanto a sus percepciones y ver cómo percibe todo de forma completa. Y dependiendo de esas percepciones, se puede saber qué es en lo que él se está fijando. No sé si han visto, por ejemplo, algunos efectos visuales en donde hay un árbol y dentro de ese árbol hay algunos animales. Pues eso es de la Gestalt, ¿no? Entonces te dicen, ¿qué percibiste? ¿Percibiste primero el árbol? ¿Percibiste primero el animal? ¿O el otro animal? ¿O percibiste una persona? Según lo que percibas, pues te va a decir un poquito de tus rasgos de personalidad. Un poco después de esta teoría de la Gestalt, aparece el conductismo eh, con tres psicólogos muy importantes, Watson, Pavlov y Skinner. Ellos dicen que lo más importante es ver ah, cómo se estimula a una persona para que reaccione ante ciertos impulsos. Dicho de otra manera, todos nosotros actuamos por impulsos. Todos nosotros actuamos por impulsos. Eh, Aprendemos de acuerdo con castigos o con premios que nos dan a reaccionar de cierta manera o a reaccionar de otra manera. Entonces, todo se basa en estímulos y la conducta puede modificarse aplicando los estímulos adecuados, ¿no? Dando premios o dando castigos de forma adecuada.
Por ejemplo, ¿cómo hacemos que los estudiantes aprendan algún contenido? Pues a través de premios o castigos. Si lo aprendes, te pongo un 10, si no lo aprendes, te pongo un 5. Eso es un premio o castigo. Hay una relación conductual ahí. Si te comportas de cierta manera, te doy un premio, te pongo una estrellita o te doy un punto o simplemente no te hablo, pero si te portas mal te hago un castigo y te mando a la dirección o te pongo a hacer alguna sanción o te bajo un punto, etcétera, ¿no? Entonces todos estos elementos es conductismo y estos Pavlov eh, descubre estos impulsos dentro de nosotros. Y lo mismo pasa en el campo laboral, por ejemplo, para la industria, pues esto es muy importante. Pavlov desarrolla un experimento muy conocido, muy famoso, en el que a unos perros les daba comida y siempre que les daba comida sonaba una campana. Y así lo hizo durante mucho tiempo. Y un tiempo después dejó de darles comida, pero seguía sonando la campana. Y cuando los perros escuchaban la campana, empezaban a babear, aunque ya había cambiado su horario de comer. ¿Qué aplicaciones tiene esto? En que si tú recibes los premios suficientes por reaccionar de alguna manera, vas a terminar reaccionando de esa manera. Esto es lo que dice el conductismo. Bueno, acá está lo de la Gestalt que les decía hace un momento. Si ustedes ven la imagen, se puede ver, depende de lo que ustedes perciban, o va a ser ahí de lo que ustedes están pendientes, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de la Gestalt. Más o menos al mismo tiempo que la Gestalt, hacia los 60, hacia los años 60 en Estados Unidos, se desarrolla la teoría del humanismo, principalmente por Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow es muy famoso por haber diseñado una pirámide de estímulos y necesidades. Bueno, pues Maslow y Rogers van a decir que el ser humano es total. El ser humano no está partido en mente y cuerpo, o en consciente consciente e inconsciente, o en percepciones o en sensaciones. El ser humano es uno, completo, total. Así que hay que estudiarlo totalmente al ser humano, a la persona humana. No podemos separarlo, no podemos fragmentarlo. Maslow dice también que el ser humano es autónomo y completamente responsable de sus decisiones. Es decir, hay estímulos externos que me han condicionado a actuar de cierta manera, pero yo puedo ser responsable de cómo actúo ante esos estímulos. Yo sé que a lo mejor por comportarme de cierta manera me van a castigar, pero yo me hago responsable de ese castigo. Pero Maslow también dice que nosotros no reaccionamos necesariamente a castigos, sino a motivaciones, porque el castigo no elimina la mala conducta, pero la motivación puede generar, puede formar conductas deseables. Y Maslow entonces descubre esa famosa pirámide en donde están las motivaciones, qué es lo que nos motiva, qué es lo que mueve a los seres humanos, pues él descubre eso, ¿no? Las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las de pertenencia, estimación y autorrealización. Eso es lo que verdaderamente nos está moviendo. Los psicólogos entonces deberían estudiar al individuo globalmente en todos estos aspectos, en lo fisiológico, en lo de seguridad, etcétera. Y la vida humana se desarrolla en un contexto interpersonal. No somos seres aislados, sino que humanamente estamos conviviendo con todos y todos nos afectan. Eh, Nosotros somos, ustedes y yo somos lo que hemos recibido de nuestra familia. Nuestra familia nos ha hecho lo que somos, lo bueno, lo malo y lo desconocido. Eh, pero también la sociedad. Nosotros somos de cierta manera por los gobernantes que hemos tenido, o por las estrellas del cine que hemos tenido, o por la música que escuchamos, o por la comida que comemos, porque estamos en una relación interpersonal y eso también lo integramos a nuestra manera de ser. Todo eso
lo menciona el humanismo de Maslow. Más o menos hacia la misma época, pero en Francia, Jean Piaget genera algo que se llama la revolución cognoscitiva o cognitiva, en la que se van a proponer los procesos mentales como lo más importante de la psicología. La psicología estudia esos procesos mentales. ¿Cuáles? Los que veíamos al principio: percepción, memoria, relaciones, comunicación, etc. La mente es un sistema que tiene múltiples funciones, y en esa multifuncionalidad es donde está el punto de la psicología. La psicología no se trataría solamente de emociones, sino de cómo conocemos esas emociones, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos, cómo nos presentamos ante una sociedad, etcétera. Todo esto lo desarrolla Jean Piaget junto con otros psicólogos. Y después, en el siglo XX, ya finales del XX y principios de este siglo XXI, pues tenemos diferentes corrientes psicológicas, nuevas teorías psicológicas, como la psicología evolutiva, la positiva, la psicología con perspectiva de género y la sociocultural. En cuanto a la psicología evolutiva, nos ayuda a entender cómo va evolucionando, cómo ha ido evolucionando la humanidad, pero también cómo vas evolucionando personalmente. La psicología positiva, hacia el final de este semestre ustedes tendrán un taller de psicología positiva, es decir, sacar las mejores cosas que tenemos dentro de nosotros, sin ignorar aquellas cosas que nos detienen, pero prefiriendo tomar las positivas para que desarrollar mayormente nuestras habilidades. Psicología con perspectiva de género, donde se tratan temas sobre masculinidades, feminidades, machismos, feminismos, etcétera. Todo este tipo de cuestiones muy importantes el día de hoy que tenemos que trabajar, abordar y manejar. Y la psicología sociocultural, es decir, cómo desde nuestra cultura nos vemos afectados por la psicología y qué son aquellos comportamientos o reacciones que hemos recibido por vivir en un contexto sociocultural. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, en el tiempo de la violencia, fuimos afectados psicológicamente por esas condiciones socioculturales. Hoy, 2020, estamos siendo afectados por las situaciones socioculturales de la pandemia y de la cuarentena, de la distancia, etcétera. Esas cuestiones nos van a afectar psicológicamente, pues la psicología sociocultural estudia también esas dimensiones. Y esas son algunas de las corrientes en el siglo XXI. Las que hemos visto anteriormente siguen vigentes, siguen presentes, con matices de estas nuevas teorías psicológicas que se irán viendo a lo largo del semestre. Vamos a avanzar entonces. Los objetivos de la psicología, pues, es describir, explicar, predecir y controlar esos procesos mentales de los que hablábamos al principio. Los describe la psicología como ciencia, pues se encarga de decirnos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, la percepción. Nos dice cuando percibes, entra el elemento o el estímulo a través de los sentidos, se va a una parte del cerebro donde se desarrolla, etc. Hace una descripción. Explica por qué suceden ciertas cosas, por qué percibimos ciertas cosas de tal manera, por qué nos afectan ciertas cosas, por qué, no sé, los procesos bioquímicos impactan directamente en la mente, etcétera. Predice ciertos comportamientos, trata de predecir ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, se trata de revisar cada vez que yo estoy ante ese estímulo, reacciono de esta manera. Entonces la psicología trata de predecir que si tú vas a estar frente a tal estímulo, reaccionarías de tal manera. Y finalmente, para controlar, ¿cómo controlar los procesos mentales? Pues tener un control de los sentimientos, de las emociones, no quiera la psicología que sintamos. Por ejemplo, está bien sentir tristeza,
pero la psicología intenta controlar lo que hacemos con la tristeza. No que no la sintamos, sino qué vamos a hacer o cómo vamos a manifestar la tristeza. Está bien enojarse, pero ¿cómo vamos a manifestar ese enojo? O está bien sentirse feliz, pero ¿cómo vamos a manifestar esa felicidad? Es el control, eh, no la represión, es muy diferente, atentos a esto. No se trata de reprimir sentimientos, sino de controlar reacciones. Ya también se verá más adelante en otro de los temas. Haremos un avance hacia el siguiente tema de esta presentación. Recuerden que pueden avanzar o retroceder cuando lo necesiten. En cuanto a las ramas de la psicología, tenemos dos grandes ramas, la psicología básica y la psicología aplicada. En cuanto a la psicología básica, pues tenemos la psicología general, experimental, psicobiología, ciberpsicología, que esta es muy importante, es muy nueva, muy del siglo XXI, la ciberpsicología, es decir, cómo funcionamos dentro del ambiente cibernético o informático, dentro de las redes sociales, dentro de todo esto, la ciberpsicología, psicología del aprendizaje, etcétera. Ahí están las 11 subramas de la psicología básica. Y la psicología aplicada tiene tres ramas. La psicología clínica, que se encarga de todo lo relacionado con una aplicación terapéutica, sanadora, ¿no? Si alguien va con un terapeuta, pues está especializado en psicología clínica, donde te va a ayudar a través de ciertas técnicas a ir introyectando, a ir hacia adentro de ti, revisar todas tus situaciones y irlas sanando, irlas mejorando, irlas proyectando aquellas cosas positivas y valiosas que tienes. Esa es la psicología clínica, que se ocupa principalmente de la terapéutica, la investigación y todo esto. Tenemos la psicología educativa, que se encarga de los procesos cognitivos, cómo aprendemos, cómo estudiamos. Recuerdan o seguramente lo conocen que tenemos diferentes formas de aprendizaje, algunos son más auditivos, otros son más visuales, otros más kinestésicos. Pues eso lo estudia la psicología educativa, los procesos de aprendizaje, cómo aprendemos, qué es mejor para el aprendizaje, un ambiente limpio, sin tantos estímulos, o qué tipo de música sirve para aprender mejor, etcétera. Todo eso, psicología educativa. Y la psicología industrial u organizacional es la psicología que se utiliza dentro de la industria o dentro de las empresas y tiene también muchas aplicaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rama de recursos humanos, a la aplicación de algunos test, la contratación de personas idóneas, la revisión de personal, la motivación de personal, el manejo de dirección, de organización, de liderazgo, motivación, etcétera. Todo esto pasa por psicología organizacional. Y bueno, pues estas son las ramas de la psicología. Lo que estudia la psicología, digamos, pasan por la básica y después se van a una psicología aplicada. En cuanto a los métodos de la psicología, como dijimos al principio, tiene diversas técnicas y tiene también diversos niveles, por lo tanto, pues tiene también diferentes métodos que puede utilizar. Por ejemplo, la psicología utiliza claramente, abiertamente, el método científico, que ya lo habíamos comentado antes, pero es el método de observar, generar una hipótesis, confrontar los resultados con la hipótesis, enunciar una ley y establecer una teoría. Es el método científico, método básico fundamental que ya ustedes conocen. Pero también tiene otro tipo de método, el método descriptivo, en el que ante un problema, ante una situación psicológica, ante un fenómeno psicológico, se describe la latencia, es decir,
¿Qué hay ahí? ¿Qué estado latente está en una persona? Por ejemplo, no sé, si alguna persona reacciona con mucho enojo, con mucha agresividad, ¿cuál es la latencia? ¿Cuál es la posibilidad que una persona reaccione con agresividad ante cierto estímulo? La frecuencia, qué tan seguido lo hace, la duración, qué tanto dura esa emoción o esa reacción de agresión, por ejemplo, y la intensidad, qué tan grave o qué tan fuerte es, o qué tan débil es, o qué tan pequeña es la reacción. Todo esto es el método descriptivo. Tenemos el método correlacional en el que se investigan causas y consecuencias que están relacionadas con otras causas y consecuencias que provocan una conducta o provocan una reacción. Por ejemplo, una persona reacciona de manera agresiva y golpea la pared. Tenemos causa, reacción agresiva, consecuencia, golpea la pared. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la correlación? ¿Por qué se pone así? Quizá porque le da hambre, porque tiene hambre. Entonces tenemos una causa-consecuencia. Le da hambre, se pone agresivo, golpea la pared, se lastima las manos. Ahí tenemos una cuestión correlacional de causa-consecuencia relacionada con otra causa-consecuencia. Hay un método en psicología también que estudia estas correlaciones entre causas-efectos. También la psicología finalmente tiene el método experimental que es muy parecido o forma parte más bien del método científico, con la diferencia que ésta se basa específicamente en un experimento, mientras que el método científico puede basarse en experimentos, en observaciones o en documentación. El método experimental es método científico, pero solamente con experimento o específicamente con experimento. Dentro de la psicología también hay una experimentación. ¿Cómo se hace esto? Pues se plantea una hipótesis. Por ejemplo, si yo le digo a alguien con depresión, no sé, yo encuentro a alguien con depresión y le pongo canciones alegres, eh, se va a curar de su depresión. Esa es la hipótesis. La música alegre tiene un valor terapéutico para tratar personas con depresión. Muy bien, pues ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las variables que voy a considerar dentro de mi experimento? Las variables son aquellas cosas que yo puedo controlar o que yo voy deliberadamente a controlar. Por ejemplo, en este experimento yo voy a poner música alegre. ¿Qué entiendo por música alegre? Música con letras que hablen de lo bonito que es la vida, ¿no? Otra variable va a ser que lo voy a aplicar a mujeres mayores de 40 años que sean madres y que tengan depresión. Esas son mis variables. Esas son las variables que yo voy a considerar dentro de mi experimento. La muestra, voy a tomar una muestra representativa, no sé, a lo mejor voy a buscar 100 mujeres mayores de 40 años, madres de familia, con depresión. Esa va a ser mi muestra, 100 mujeres. Luego tengo que hacer un control. De estas 100 mujeres, a la mitad las voy a someter, les voy a modificar una variable, es decir, a la mitad de las mujeres les voy a poner canciones felices, con letras felices, y a las otras 50, a la otra mitad, no les voy a poner nada, no les voy a hacer caso. Ese va a ser mi grupo de control. A las que no voy a intervenir, ese es mi grupo de control. Entonces, ya tengo mi muestra, ya tengo mi grupo de control, voy a hacer la comprobación, la realización del experimento. Durante a lo mejor un mes voy a experimentar con estas 50 mujeres, les voy a poner todos los días media hora de canciones alegres y voy a ver qué es lo que pasa. Al final del mes vuelvo a hacer el análisis, el chequeo y descubro que están igual las mujeres a las que les puse música que a las que no les puse, están exactamente igual, no presentaron ninguna mejoría. Esa es la comprobación de mis resultados. Y finalmente voy a dar una validez. ¿Fue válido mi experimento? Sí, fue válido si lo llevé con el rigor científico. La hipótesis estaba equivocada.
pero no quiere decir que mi experimento esté mal, quiere decir que encontré encontré un dato científico. La música feliz no afecta o no cura la depresión. Estoy inventando, por supuesto, el ejemplo. Eh, pero ya descubrí algo. Mi hipótesis no quiere decir que sea inválida, quiere decir que mi hipótesis fue nula, que mi hipótesis arrojó un resultado diferente al que yo esperaba. No quiere decir que esté mal, quiere decir que yo encontré un dato diferente. Bueno, pues este tipo de métodos también lo experimenta la psicología. Bueno, pues esto ha sido todo por este video. Espero que les sirva, espero que les haya dado un panorama muy general sobre lo que es la psicología como ciencia. Más adelante irán viendo ya los temas con más detalle. Y una recomendación final, nada más antes de ir, valoren mucho esta clase de psicología, pero también busquen la manera de iniciar los que puedan, los que quieran, un proceso terapéutico con un acompañante psicológico. Estoy seguro que esto va a ser de mucha ayuda, es como ir al gimnasio. No tenemos que ir al gimnasio, pero si vas al gimnasio te vas a sentir mucho mejor. Espero que les sirva este video y nos veremos en algunos otros más adelante.